Let's play. Hola familia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, seguimos en nuestro libro Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Vamos en la página 176 y el capítulo 7. Feliz y bendecido inicio de semana. Hoy estamos a 26 de septiembre. Bueno, sigo por acá, perdón. A veces también Jesús nos deja a usted y a mí que luchemos remando, hasta darnos cuenta de la necesidad que tenemos de Él. Al hacer esto, le da a nuestra fe una oportunidad de crecer y madurar. Pero podemos estar seguros de una cosa: Él siempre nos está viendo. Cuando sus propósitos se cumplan y sea el momento apropiado, Él calmará el tempestuoso mar y nos guiará seguros a la distante orilla. Permítame hacer otro comentario acerca de los escritores y los oradores que promueven la expectativa de una vida cristiana fácil. Ellos quisieran hacernos creer que los seguidores de Jesús no experimentamos las pruebas y las frustraciones que tienen los incrédulos. Algunos parecen estar tan ansiosos de decirnos lo que nosotros queremos oír, que tuercen las verdades de la palabra de Dios. Quisiera hacernos creer que el Señor se apresura a actuar en el mismo momento que nos vemos frente a algún problema, para quitar de nuestro camino toda incomodidad o necesidad. Bueno, a veces Él hace justamente eso, pero en otras ocasiones no lo hace. De cualquier manera, Él siempre está presente y tiene perfecto control de nuestras vidas. Veamos otro ejemplo de la relación de Jesús con sus discípulos, que realmente no eran tan rudos. Ocurrió la noche antes que fuera crucificado, que fue crucificado. Pedro, Jacobo y Juan estaban con él en el huerto de Getsemaní. A medida que la noche fue transcurriendo, Jesús comenzó a sentirse abrumado de tristeza por lo que le esperaba. Les pidió a los tres que se quedaran atrás y velaran mientras él iba un poco más adelante para orar solo. 3 veces durante 1 hora. Regresó a donde los había dejado y los encontró durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Mateo 26:43. Como antes expresó su disgusto por la debilidad de los discípulos, debemos recordar que hacia unos pocos días de estos hombres habían estado bajo considerable tensión. Comprendían que estar cerca de Jesús podía costarles la vida. Esta clase de peligro produce fatiga, especialmente después de uno haber estado despierto hasta las primeras horas de la madrugada. Era razonable que no fuese fácil para los discípulos el sentarse con la mirada fija en la oscuridad de la noche sin quedarse dormidos. No obstante, Jesús esperaba que ellos permanecieran despiertos, por eso les dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Nuevamente Jesús estaba exhortando a sus discípulos a fortalecerse, es decir, a esforzarse por no tener un mayor control sobre sus impulsos. ¿Por qué? Porque la carne débil es más vulnerable a la tentación. A través de la Biblia vemos constantemente esos ejemplos. El Señor quiere que su pueblo sea fuerte. Lea de nuevo la historia de los hijos de Israel, errantes por el desierto, perdidos, sedientos, sucios y sin hogar. Se cansaron de comer el mismo alimento aburrido, el maná, y se pusieron a desear regresar a Egipto. Posiblemente yo también me habría quejado de todas esas frustraciones y si me hubiera encontrado una situación como esta, pero observe lo que dice Números 11:1. Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Si eso parece severo, debemos recordar que Dios había escogido a este pueblo como propiedad suya y estaba realizando una poderosa obra en sus vidas. Les había rescatado de 400 años de esclavitud en Egipto. Hasta dividió las aguas del Mar Rojo para facilitar su huida. Él había tenido cuidado de cada una de las necesidades de ellos. Sin embargo, lo único que hicieron fue quejarse. La Biblia nos dice que Dios es paciente y lento para la ira, pero finalmente se cansó de escuchar sus continuas quejas. ¿Quiere decir eso, según apariencia, que no tenemos libertad para expresarle al Señor nuestros más profundos anhelos y frustraciones? ¿Es Él tan exigente y desinteresado que debemos ocultarle nuestros temores o tratar de ser algo que no somos? ¿Deberíamos sonreír y resignarnos cuando nuestra alma está sumida en la angustia? ¿Debemos imitar a los patos que están tranquilos en un lago, pero por debajo de la superficie están chapoteando como locos? No. Por lo menos un centenar de versículos de la Biblia refutan esa imagen de un Dios desinteresado.
Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Se nos dice que Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Salmo 103:14. Él también comprende que según nuestro temperamento, algunos somos fuertes y seguros de nosotros mismos, y otros tenemos una tendencia natural a ser más inquietos. Eso no debería ser una sorpresa para el Señor, quien nos hizo como somos. También me imparte el ánimo al ver la compasión de Dios hacia David cuando él expresó angustiosamente sus temores y frustraciones. No hay ninguna evidencia de que el Señor se disgustara cuando David expresó su dolor y sus temores. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre las quejas aceptables y las de los hijos de Israel muchos años antes? La respuesta la vemos en la naturaleza de las lamentaciones de David. Fueron expresadas en circunstancias en las cuales mostró su fe y su dependencia en Dios. Podemos ver claramente que, aun cuando estaba deprimido, David sabía quién era su Señor y a quién era el que tenía que serle fiel. Pero los hijos de Israel actuaron con incredulidad y de manera desafiante al quejarse. Una vez más, vemos que en la Biblia todo parece tener que ver con esa palabra pequeña y esencial: fe. Hagamos un resumen. Ahora sabemos que la fe debe ser firme, pero ¿por qué? ¿Existe alguna razón lógica por la que el Señor nos pide que decidamos firmemente enfrentarnos con nuestras dificultades? Creo que debe ser la íntima relación que, según mencioné anteriormente, existe entre la mente, el cuerpo y el espíritu. No podemos tener estabilidad espiritual y ser emocionalmente inestables al mismo tiempo. Estamos envueltos en una guerra espiritual con un enemigo implacable que continuamente está acechándonos. Necesitamos estar en las mejores condiciones posibles para poder hacerles frente a los dardos. Necesitamos estar en las mejores condiciones posibles para poder hacerle frente a los dardos y a las flechas que Él nos lance. Los cristianos débiles y que se han dado demasiada buena vida no tienen la resistencia suficiente para pelear esa batalla. Así que de vez en cuando el Señor nos pone a hacer ejercicios espirituales con el fin de mantenernos en forma para la contienda. Esa es la ley de la adversidad y todos somos afectados por ella de una manera u otra. Y adivinen qué, finalizamos el capítulo 7. No lo quería finalizar, está espectacular. Pero miren la que sigue. La fe debe ser firme, capítulo 8. Un abrazo, nos vemos pronto, pero antes vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu invitación, Señor, a depender de ti, Padre. Podemos tener fortaleza en muchas cosas, habilidades y demás, pero Padre, hemos entendido que la prueba, hemos entendido que las circunstancias, aún las tentaciones, Señor, deben tener plena dependencia hacia ti, Señor. Y Padre, gracias porque no tenemos una vida perfecta, gracias porque dependemos 100% de ti. Te amo en todo el corazón, Padre, y oro por cada familia que está aquí conectada, cada hogar, cada ser humano, y abrázale. Ese abrazo único, con amor inagotable para cada uno de ellos. Un abrazo, amado Dios, y gracias por escucharnos. Coloco esta oración en tus manos. Amén. Un abrazo, familia, les quiero mucho. De Dios para ti.